Señor Marcos de Quinto, veo que está usted dándole leña a Errejón otra vez, pero por lo trabajador que es, ¿eh? Bueno, no es dar leña. Me parece que hay como una obsesión por parte de estos personajes de la extrema izquierda, una obsesión contra el trabajo. Es decir, todo se trata de trabajar menos horas a la semana, de trabajar menos, de cobrar igual o cobrar más. Y bueno, la verdad es que los países salen adelante porque la gente se esfuerza y trabaja. Entonces, estos son como una especie de parásitos donde de verdad les da grima escuchar la palabra trabajo. A mí me encanta trabajar y bueno, pues yo creo que a muchísima gente, pero a ellos les encanta vivir de quienes trabajan, eso sí. Tienen una obsesión, y eso sí es cierto, con el decrecimiento. Es decir, cuando hay un problema eléctrico en la factura es consuma menos. Cuando hay un tema de contaminación, no coma carne. Es decir, están, parece que, obsesionados no con el crecimiento y el desarrollo y la tecnología, sino con hacer una economía decreciente. Y eso llama un poco la atención, ¿eh? Bueno, no es exactamente. Tienen esa obsesión cuando dices si sube la electricidad, pues consuma menos, o si viene la contaminación, consuma menos carne, cuando gobiernan ellos. Porque si no gobernaran ellos y entonces sube la luz, pues dirían, márchese señor Rajoy. Y si incrementara la contaminación, dirían, márchese señor Rajoy. Entonces, cambian el discurso. Es decir, cuando gobiernan ellos, ese discurso entonces cambia y todo pues son oportunidades para reducir el consumo, etcétera. Es decir, son mucho más, perdonan mucho más las cosas cuando son ellos los responsables. En su Twitter he visto esta mañana que le dedica a usted un mensaje muy cariñoso a Leticia Dolera a propósito de la prostitución. Bueno, yo creo que hay una insistencia, está como grabado en la izquierda, una insistencia de atacar al varón en España. Es decir, España, si solamente escucháramos a estas señoras izquierdistas, pues en España los hombres somos una especie de monstruos. Somos violadores en potencia y bueno, y ahora puteros, etcétera. Yo me quedo alucinado porque yo en mi círculo más cercano, pues la verdad es que yo además me crié en un colegio mixto, soy de las pocas personas de mi edad que hicieron todo el bachillerato en un colegio mixto que entonces en el régimen de Franco no estaba reconocido, que era el colegio estilo. Me he criado con compañeras de clase desde que tenía 4 años y yo no he visto tanto el machismo ni nada. Luego yo creo que la experiencia vital de esta gente de izquierdas debe de ser dramática, porque debe de ser que en su casa, con sus amigos, con sus padres, con sus novios, con sus compañeros de partido, pues deben de estar todo el día viendo puteros y viendo machismo. Yo lo que les recomendaría a esta gente es que cambiara de ambientes, que cambiara de novios, de amigos, de compañeros de partido, incluso que cambiaran de partido, que a lo mejor ven otra realidad que no es la que tienen tan cercana y que tanto les asusta. Porque, de hecho, cuando uno va a lo que son informes internacionales, pues resulta que España es el país más seguro del mundo, uno de los países más seguros del mundo para que una mujer viaje sola. En España existe una igualdad que no existe en otros países, incluso de nuestro entorno en Europa. En España hay un respeto tremendo a la mujer. Luego, por favor, déjennos ya de martirizar a los varones españoles, que yo creo que comparado con los varones de muchos otros países, pues somos ejemplares. De verdad que sí. Como observador independiente de la realidad, como pirata que navega sin bandera, ¿no le ha llamado la atención que un centenar de nazis pesen muchas más toneladas en Madrid que 300.000 en el País Vasco? Hay otro tema muy curioso, porque algunos de los personajes que estaban en esa manifestación en Chueca llevaban una camiseta que ponía COTS. COTS es el acrónimo de Kings of the Streets, ¿no? Reyes de la calle. Es uno de los gimnasios donde se entrena pues el Pirracas y la gente esta de la guardia pretoriana que tiene de guardaespaldas Pablo Iglesias. Es un tema muy curioso. Eso yo creo que es un tema para investigar realmente quiénes han estado ahí detrás, estos 4 gatos que estaban ahí en Chueca. Lo que sí es que han conseguido, lógicamente, que no se abrieran los telediarios pues con lo que estaba sucediendo en esos momentos en Mondragón, con gente muy peligrosa y que estaban atacando en estos momentos a quienes se manifestaban en defensa de las víctimas del terrorismo. Pero han conseguido eclipsar esa noticia totalmente.
No lo he hecho ni a propósito, lo hubiera salido mejor. Bueno, a lo mejor se hizo a propósito, es una cosa que huele, que apesta. Pero dicho esto, nos lleva a un tema que es recurrente, que es el de la doble vara de medir. Acabamos de ver en el Congreso de los Diputados cómo se puede expulsar a alguien por llamar de forma inapropiada bruja a una diputada, y jamás hemos visto una expulsión por llamar fascista, nazi e incluso asesino. Llama un poco la atención estas cosas, ¿eh? Sí, absolutamente. Bueno, primero a todos nos gustaría que se cuidaran mucho más las formas en el hemiciclo, ¿eh? Y en el hemiciclo pues hay mucha tensión. Yo he estado en la 13ª y parte de la 14ª legislatura y la tensión es muy palpable. Y a todos nos gustaría que se cuidaran un poco más las formas. Ahora, lo que yo sí he visto en el hemiciclo es insultar al rey, ¿eh? Le he visto acusaciones al rey que no están probadas, ¿eh? Y que ni siquiera el rey estaba entonces investigado y el rey no se puede defender. Y eso se puede hacer perfectamente y no pasa nada. Y como comentabas antes, es decir, yo he visto esta señora de ERC coger, insultar y llamar fascista, pero además a un palmo de la cara de Macarena Olona, que estaba tranquilamente sentada y no pasa nada. Y probablemente Macarena Olona tenga menos de fascista que lo que tiene de bruja esa señora que la llamaba fascista. En eso yo creo que... ¿Se hace usted eco de la actuación ayer de Echenique cuando pone en duda quién es periodista y quién no lo es? Yo tengo solo que apuntar, antes de hacerle la pregunta, que a mí lo que más me llamó la atención de la escena fue la actitud del conjunto de los periodistas, con una excepción. Sí, el de Onda Cero. Sí, el de Onda Cero interviene cuando nadie ha dicho nada, cuando todos los demás periodistas o se han reído o se han callado y han aplaudido el comportamiento de Echenique. El de Onda Cero le dice: yo soy un periodista de verdad con 25 años, y le exige que respondan. Pero no sé qué le pareció esta actitud de Echenique y no sé qué le pareció la actitud de los periodistas. ¿Por qué los periodistas en España admiten este tipo de comportamientos que no son admisibles en ningún lugar del mundo? Sí, bueno, vamos a ver. Echenique es un provocador, ¿eh? Y yo podría decir, le tengo cierta simpatía porque siempre provoca con cierto grado de inteligencia. Y es un provocador. Para mí, Echenique siempre es como un malvado de Walt Disney. Ya se puede esperar, por supuesto, que haga ese tipo de provocaciones. Me llama mucho la atención cuando Macarena Olona en los pasillos se vuelve y se dirige de nuevo a la periodista de La Sexta que le ha hecho una pregunta, y con mucha educación, Macarena Olona le dice a la periodista: esta pregunta que me está haciendo respecto al incidente ese de Bruja, no hizo esa pregunta cuando yo tuve el incidente, cuando me llamaron fascista, y lo hace con muchísimo respeto y con mucha educación. Pues bueno, muchos periodistas han salido como diciendo: inadmisible que Macarena haya hecho eso. Y sin embargo, esos periodistas callan con lo que Echenique ha hecho, que ha sido insultar y desprestigiar a un profesional de la información que ha hecho una pregunta incómoda para él. Luego, bueno, Echenique es un provocador, vive de eso y eso le da cierta notoriedad y a lo mejor hasta le da pues cierta pátina de insumiso de cara a sus propios votantes. Pero lo que sí es indignante es que los periodistas hayan callado ante ese acoso a ese otro periodista y, por supuesto, ha dignificado mucho al periodista de Onda Cero, que realmente también desde la educación y desde el respeto ha mantenido una postura digna en esa situación. Para concluir, no sé si a usted le parece espectáculo maravilloso que puede servir de reclamo a los turistas el volcán de La Palma arrasando casas, destruyendo piscinas, evaporando palmerares, acabando con platanales y partiendo las carreteras. Yo no sé si le parece a usted un espectáculo maravilloso, pero bueno, sí, a la ministra Reyes Maroto solo le faltaba tocar la lira mientras estaba comentando las bellezas de la destrucción del volcán. Solo le faltaba imitar a Nerón. Yo creo que ha sido una tontería, una intervención desafortunada que no le daría mayor importancia, porque yo sí le doy más importancia a cómo trató de manejar el tema del cuchillo ese ensangrentado antes de las elecciones de Madrid, con una sobreactuación
que no vino a cuento porque resultó luego posteriormente que ese cuchillo donde ella pues echaba la culpa a la extrema derecha y tal, pues bueno, pues era fruto de un envío que había hecho un desequilibrado. A mí eso me parece mucho más grave que no... Lo sabían, perdóneme, pero lo sabían porque le llega el sobre con el remite del trastornado. Bueno, era un hombre con problemas mentales. Les llega un viernes y es el lunes cuando ella hace la fotocopia esa gigantesca, que aquello en lugar de ser una navajita de 8 centímetros como era, parecía el alfanje de Almanzor, y lo hace el lunes, es decir, que sabía perfectamente. Por eso comparo que una cosa es realmente una maldad y no tiene perdón, y la otra es una estupidez. Y entre la maldad y la estupidez, pues yo creo que tiene mucha más gravedad la maldad de lo que hicieron con el cuchillo, que intentaron hacer con el cuchillo. Yo creo que finalmente les salió todo desastrosamente mal, porque los madrileños son inteligentes y no cayeron en todas las provocaciones y todos los trucos que trató de poner el PSOE en esas elecciones.